Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 3 del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a hablar sobre la parábola. Una parábola es el lugar geométrico de un punto cuya distancia a una recta en el plano es igual a la distancia a un punto fijo en el plano, que no pertenece a la recta. El punto fijo no pertenece a la recta. A la recta que vamos a representar aquí con la letra L minúscula, la recta L, se le llama directriz. A la recta que se menciona aquí en la definición se le llama directriz. Y al punto fijo le vamos a llamar F y se le llama foco. Aquí estamos representando todo esto en esta gráfica. Esta curva, los puntos que están sobre esta curva, ¿sí? Esta curva es la parábola. Es la parábola. Esta curva que estamos indicando aquí es la parábola. Bien, esta es la recta, una recta fija en el plano. Le estamos llamando recta L. Esta es la directriz. La directriz. Y el punto fijo en el plano que no pertenece a la recta, le estamos llamando F. Es este. Se llama foco. Este es el foco de la parábola. Esta es la directriz de la parábola. Por ejemplo, este punto de la parábola, el punto T, cumple con la propiedad que aquí se indica. La distancia de este punto a la recta, esta distancia a la directriz, es igual a la distancia del punto al foco. Esta distancia TF de este segmento es igual a la distancia del punto T a la recta, a la directriz. Por ejemplo, este punto que estoy indicando aquí, el punto V, es el punto intermedio entre el foco y la directriz. La distancia es la misma. Su distancia a la recta, a la directriz, esta que estoy indicando aquí, es igual a su distancia al foco, esta distancia que estoy indicando aquí, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier punto de la parábola, por ejemplo, el punto Q, su distancia a la directriz, que es esta que estoy indicando aquí, es igual a su distancia al foco, que es esta que estoy indicando aquí, su distancia al foco. Es igual a su distancia a la directriz, etcétera, etcétera. Bien, aquí vamos a mencionar más detalles sobre la parábola. A la recta que estamos representando aquí con la letra A minúscula, a la recta A que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz, se le llama eje, el eje de la parábola, que sería esta recta que estoy indicando aquí. Pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Aquí se forma un ángulo recto. Es el eje de la parábola. Ve usted que el eje de la parábola divide a la parábola en dos partes simétricas. Divide a la parábola en dos partes simétricas. Es el eje de la parábola. Bien. Al punto medio entre el foco y la directriz se le llama vértice, que es este, el punto V. El punto medio entre el foco y la directriz, que es la recta L, es el vértice de la parábola. Bien. El segmento recto cualquiera que une dos puntos de la parábola se llama cuerda. Por ejemplo, el segmento TU une dos puntos de la parábola, es una cuerda. El segmento RS es otra cuerda, une dos puntos de la parábola. El segmento PQ es otra cuerda, une dos puntos de la parábola, etcétera, etcétera. Se llama cuerda. La cuerda que pasa por el foco se llama cuerda focal. Por ejemplo, la cuerda TU es una cuerda focal, pasa por el foco. La cuerda RS es otra cuerda focal, pasa por el foco. La cuerda PQ no es cuerda focal porque no pasa por el foco, etcétera, etcétera. Bien, la cuerda focal perpendicular al eje se llama lado recto, que es esta cuerda focal, TU. Este es el lado recto. Es una cuerda focal que es perpendicular al eje. Este es el eje de la parábola.
Entonces, esta cuerda focal perpendicular al eje de la parábola se llama lado recto, es el lado recto. Cualquier segmento de recta que une un punto de la parábola con el foco se llama radio focal, o radio para abreviar. Por ejemplo, el segmento TF es un radio o radio focal. El segmento SF es otro radio. El segmento RF es otro radio focal, etcétera, etcétera. Bien, entonces estos son más detalles correspondientes a otros trazos que podemos nosotros identificar en una parábola. El lado recto es muy importante, porque nos da una idea de qué tanto se va a ir abriendo la parábola. El lado recto es un segmento importante. Bien, vamos ahora a obtener la ecuación de la parábola con vértice en el origen y un eje coordenado. Es decir, el eje de la parábola coincide con un eje coordenado. Bien, vamos a ver este primer caso. El vértice de la parábola es el origen. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y del plano. Este es el origen, coordenadas 0,0. Este es el origen. Bien, vamos a ver este primer caso. El vértice está en el origen y el foco tiene coordenadas P,0. Este es el foco. El foco tiene coordenadas P,0, P positivo, P,0. Vea usted, entonces en este caso, el eje de la parábola es precisamente el eje X. El eje de la parábola es la línea recta que pasa por el foco y por el vértice. Este es el eje de la parábola, el eje X. Vamos a obtener la ecuación de esta parábola, que es la curva que estoy indicando aquí. Es la parábola. Vea usted, la parábola siempre se abre en dirección del vértice al foco. En dirección del vértice al foco. En esa dirección se abre la parábola, la curva de la parábola. Bien, con estas condiciones entonces, la directriz pues debe ser la recta x igual a menos p. Recuerde que la distancia del vértice al foco debe ser la misma distancia del vértice a la directriz. Entonces la directriz es una recta paralela al eje x en este caso. Y entonces la distancia del origen, que es el vértice, a la directriz también debe ser igual a p, pero está al lado negativo. Entonces la ecuación de esta recta debe ser x igual a menos p. La recta es x igual a menos p. Bien, vamos ahora a tomar cualquier punto sobre la parábola. Vamos a tomar, por ejemplo, este punto P, con coordenadas x, y. Es un punto cualquiera sobre la parábola. Bien, vamos a obtener entonces ahora la distancia de este punto P a la directriz, esta distancia. Bueno, pues simplemente la diferencia de las coordenadas x es x, la coordenada x del punto P es x, menos la coordenada de la recta es x igual a menos p. Entonces, x menos p es x más p. X más p debe ser la distancia del punto P a la directriz, que es la distancia del segmento AP. Ahora obtenemos la distancia del punto P al foco. La distancia de aquí a acá. Aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos. Sería entonces la raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y menos 0 es y cuadrada. Y por definición de la parábola, la distancia AP debe ser igual a la distancia PF, deben ser iguales. Entonces igualamos las dos expresiones y nos queda esta igualdad o esta ecuación. Bien, si queremos quitar la raíz cuadrada, pues elevamos al cuadrado en ambos lados y nos queda esta otra igualdad. Elevando al cuadrado aquí en ambos lados, nos queda esto. Ahora, vamos a desarrollar los binomios al cuadrado. Si desarrollamos este binomio al cuadrado, vea usted, x cuadrada se va a cancelar con esta x cuadrada de acá. P cuadrada se va a cancelar con este p cuadrado de acá. Entonces aquí nos quedaría menos 2p por x y aquí 2p por x. Este menos 2p por x pasa sumando a la derecha. Nos queda a la izquierda nada más y cuadrada igual 2p por x más el 2p por x que estaba aquí, 4p por x. Entonces esta es la ecuación precisamente que queríamos obtener. Debe ser entonces la ecuación de la parábola. Todo punto que esté sobre la parábola, sus coordenadas, debe cumplir con esta igualdad. Bien,
Ahora, observe usted lo siguiente. Si el valor de x, si x es igual a p, si es igual a p, entonces nos queda que y cuadrada es 4p cuadrada. De manera que al despejar y cuadrada igual a 4p cuadrada, entonces y es igual a más menos raíz cuadrada positiva y negativa de 2p. Quiere decir entonces que cuando x es igual a p, esta coordenada x del punto es igual a 2p y esta otra es menos 2p. De tal manera que la distancia total, que sería la longitud del lado recto, es 2p menos 2p, queda 2p más 2p, sería 4p. 4p entonces sería la longitud total del lado recto. Este sería el lado recto. La cuerda focal que es perpendicular al eje de la parábola. Entonces, el lado recto, vamos, como debe ser una distancia positiva, vamos a manejar como el valor absoluto de 4p. Entonces, vea usted que en este caso, el coeficiente de x en valor absoluto, pues es simplemente la longitud total del lado recto. Bien, ahora observe el siguiente detalle. Aquí estamos considerando que p es positivo. Entonces, y la parábola vemos que se abre hacia la derecha. Obviamente, si p, el valor de p es negativo, entonces todo esto se invierte. La parábola sería en esta dirección que estoy indicando aquí, si p es negativo. Y la directriz estaría de este lado positivo de las x. Entonces, de manera que, si el valor de p es negativo, la fórmula de la ecuación es la misma, pero la parábola se abre hacia la izquierda. Entonces, si el eje de la parábola es el eje x y p es positivo, la parábola se abre a la derecha, y si p es negativo, se abre a la izquierda. Bien, ahora vamos a considerar que el eje de la parábola, el eje coincide con el eje y. Aquí tenemos de nuevo el eje x de las coordenadas, el eje y. Vamos a considerar ahora que el eje de la parábola coincide con el eje y. El vértice de la parábola es el origen, coordenada 0,0. Vamos a considerar que P tiene un valor positivo. Entonces, el foco, vamos a considerar que el foco tiene coordenadas x0 y P. P positivo. Vamos a considerar que el foco tiene coordenadas 0, P. Entonces, vea usted que en este caso, pues, la parábola se abre hacia arriba. La dirección en cómo se abre la parábola siempre es del vértice hacia el foco. El vértice hacia el foco. En esa dirección se abre la parábola. Bien. Entonces, este es el vértice. La distancia del vértice al foco pues, es P, que es la misma distancia que debe tener del vértice a la directriz. Aquí la directriz sería una recta perpendicular al eje X. ¿Sí? Entonces, esta distancia también debe ser P, pero P con signo negativo. Entonces, la ecuación de esta recta debe ser Y igual a menos P. Debe ser la ecuación de la directriz para este caso. Bien. Entonces, la directriz es la recta con ecuación Y igual a menos P. Vamos a tomar un punto cualquiera de la parábola, punto P con coordenadas x, y, y vamos a obtener la ecuación. Bien, entonces calculamos la distancia del punto P a la recta, a la directriz. Entonces, pues es la diferencia de las y's. Entonces, y menos P nos queda y más P. Entonces, la distancia del punto P de la parábola a la directriz debe ser y más P. Ahora calculamos la distancia del punto P al foco. La raíz cuadrada de x menos 0, x cuadrada, más y menos P al cuadrado. Y por definición de la parábola, estas dos distancias deben ser iguales. La distancia del punto de la parábola a la directriz debe ser igual a la distancia del punto al foco. Entonces, igualamos estas dos expresiones. Entonces, la distancia P debe ser igual a la distancia PF. Entonces, la raíz debe ser igual a y más P. Obtenemos esto. Vea usted que todo es similar a la argumentación que mencionamos en el apoyo anterior. Le vamos al cuadrado, desarrollamos los binomios al cuadrado, se va a cancelar y cuadrada, se va a cancelar p cuadrada, y despejando x cuadrada nos queda x cuadrada igual a 4p por x. Entonces, igual que el caso anterior, la longitud total del lado recto también va a ser el valor absoluto de 4p. El valor absoluto del coeficiente de y es la longitud total del lado recto, que sería esto que estoy indicando aquí. La longitud total es valor absoluto de 4p, donde 4p precisamente es el coeficiente de y. Bien, ahora
Observe usted, ya dijimos, si el valor de P es positivo, se abre hacia arriba. Y, obviamente, si el valor de P es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Si P es negativo, la parábola se abre hacia abajo. Todo lo anterior lo vamos a resumir en este teorema. Teorema de la ecuación canónica de la parábola. La ecuación de la parábola con vértice en el origen y como eje el eje X es esta igualdad. Y cuadrada igual a 4p por x. La longitud de su lado recto es el valor absoluto de 4p. El foco es x igual a p. Bueno, las coordenadas completas del foco sería p, 0. Pero como estamos indicando que el eje de la parábola es el eje x, pues por eso aquí nada más para abreviar se dice que el foco está en x igual a p, pero las coordenadas completas es p, 0. Y la directriz es la recta x igual a menos p. Si p tiene un valor positivo, se abre hacia la derecha la parábola, y si p tiene un valor negativo, se abre a la izquierda. La ecuación de la parábola con vértice en el origen y como eje el eje y, el eje de la parábola coincide con el eje y, la ecuación es entonces x cuadrada igual a 4p por y. La longitud del lado recto sigue siendo valor absoluto de 4p, el coeficiente de y. El foco, para abreviar, decimos que el foco es y igual a p. Las coordenadas completas es 0,p. Las coordenadas completas del foco es 0,p. Y la ecuación de la directriz es la recta y igual a menos p. Si p tiene un valor positivo, la parábola se abre hacia arriba. Si p tiene un valor negativo, la parábola se abre hacia abajo. Bien, vamos a ilustrar lo anterior con este ejemplo. Obtener la ecuación de la parábola cuyo eje es el eje x y pasa por el punto menos 5,2. Estas son las coordenadas de un punto que está sobre la parábola. Bien, como ya dijimos antes, la ecuación de la parábola dice que coincide con el eje x y, claro, estamos considerando que el vértice es el origen. El vértice es el origen. Es el caso que estamos considerando en este momento. Entonces, ya vimos que la ecuación de la parábola con estas características debe ser de esta forma. Y cuadrada es igual a 4p por x. Entonces, estas coordenadas, como este punto está sobre la parábola, estas coordenadas del punto deben cumplir con esta ecuación, con esta igualdad. Sustituyendo los valores aquí, entonces usted que la coordenada x del punto P es 5 negativo y su coordenada y es 2. Entonces, sustituyendo estos valores en esta ecuación, me quedaría y igual 2, 2 al cuadrado, igual a 4p por x, que es 5 negativo. Nos queda esta igualdad. Entonces, observe que de aquí ya podemos despejar p, conoceremos el valor de p. Despejando de aquí p, nos queda que es igual a menos un quinto. P es igual a menos un quinto, entonces tiene un valor negativo. Negativo. Entonces, conociendo el valor de p, entonces el valor de p lo colocamos aquí y ya podemos nosotros tener la ecuación completa. Y cuadrada es igual a 4 por menos un quinto por x. Entonces y cuadrada es igual a menos 4 quintos por x. El coeficiente de x, o sea, esta expresión, debe ser el valor de 4p. Esto es 4p. ¿Sí? Bien, si no queremos denominadores, podemos multiplicar el 5 en ambos lados y lo podemos trabajar de esta forma. 5y cuadrada igual a menos 4x, es lo mismo. Bien, entonces ya con todas estas, ya teniendo la ecuación completamente ya identificada, y cuadrada igual a menos 4 quintos por x, entonces el valor de p dijimos es menos un quinto. El vértice es el origen, entonces el valor de p es negativo, el eje de la parábola es el eje x, el punto p es negativo, entonces la parábola se abre a la izquierda, hacia la izquierda. Entonces la ecuación de la directriz debe ser x igual a menos p, x igual a menos un quinto, x igual a un quinto positivo debe ser la ecuación de la directriz. Y el foco, dijimos, es p, 0. Entonces las coordenadas del foco de la parábola debe ser menos un quinto, 0. La longitud del lado recto debe ser el valor absoluto de 4p. Debe ser el valor absoluto de 4p. 4p dijimos,
Aquí lo tenemos, 4p es el coeficiente de x. Entonces 4p debe ser menos 4 quintos. En valor absoluto, pues es 4 quintos positivo. 4 quintos positivo debe ser entonces la longitud del lado recto de esta parábola. Con todos estos detalles, queda de ejercicio que usted dibuje el aspecto de esta parábola. Bien, ahora vamos a ver este caso. Ecuación de la parábola con vértice en el punto H, K. El escenario anterior decíamos que el vértice es el origen del plano. Ahora vamos a considerar este caso. El vértice de la parábola ya no está en el origen, está en otro punto del plano cualquiera, en el punto con coordenadas H, K. Y el eje, ahora, el eje es paralelo a un eje coordenado. Es decir, el eje de la parábola es o paralelo al eje X o es paralelo al eje Y. Paralelo, a eso nos referimos con paralelo a un eje coordenado. Bien, antes de obtener esta ecuación con estas características, vamos a ver este teorema que se refiere a la traslación de ejes. Teorema de traslación de ejes. Bien. Suponer que el origen del plano, aquí se refiere al origen del plano, al punto 0,0. Suponer que el origen se traslada al punto O', con coordenadas H, K. Bien. Suponer que las coordenadas de un punto cualquiera antes de la traslación y después de la traslación son estas. Las coordenadas antes de la traslación del origen del punto son X, Y. Y las coordenadas después de la traslación del origen a este punto O' son X', Y'. El teorema afirma entonces el valor de X' debe ser igual a X menos H y el valor de Y' debe ser igual a Y menos K. Es decir, el origen del plano, el punto O originalmente tiene coordenadas 0,0. Pero por alguna razón, el teorema se refiere a este escenario. Por alguna razón, el origen lo cambiamos de lugar. El origen del plano ahora lo vamos a ubicar en este punto, con coordenadas H y K. Estas coordenadas obviamente son con respecto al origen inicial del plano. Con respecto al origen inicial del plano, estas son las coordenadas donde va a estar el nuevo origen que estamos llamando el punto O'. Aquí va a estar el nuevo origen. Entonces, si las coordenadas de un punto cualquiera en el origen inicial son X, Y, y las coordenadas del mismo punto en el nuevo origen es X', Y', estas son las ecuaciones que relacionan las coordenadas originales con las coordenadas nuevas. Vamos a demostrar entonces estas igualdades. La coordenada X' debe ser igual a X menos H y la coordenada Y' debe ser igual a Y menos K. Bien, nos vamos a guiar con esta gráfica y no es difícil demostrar estas igualdades. Bien. Aquí tenemos los ejes originales del plano, el eje X, el eje Y original, y aquí tenemos el origen inicial. El origen inicial del plano. Coordenadas 0,0. Bien, y aquí tenemos el punto con coordenadas H. Este es el valor coordenada H y este es coordenada K. Este es el punto con coordenadas H, K. Las coordenadas son con respecto al origen inicial. Bien, por alguna razón queremos mover el origen a este punto. Aquí va a estar el nuevo origen. Vamos a llamarle el origen O', ¿sí? De manera que esta línea punteada es el nuevo eje X, el eje X'. Este es el nuevo eje X. Y esta recta punteada es el nuevo eje Y. Vamos a llamarle eje Y'. Entonces, este es el nuevo eje X, el nuevo eje Y este es el nuevo origen, el punto O'. Aquí está. Bien. Aquí tenemos un punto cualquiera en el plano.
con respecto al origen inicial, con respecto a los ejes iniciales, las coordenadas de este punto es X, que es este punto, Y, que es este punto de aquí. X, Y son las coordenadas del punto P con respecto a los ejes iniciales. Con respecto a los ejes nuevos, X', Y', entonces su coordenada X nueva debe ser esta distancia. Es la distancia del origen nuevo a la proyección del punto P, proyección perpendicular al eje X'. Debe ser esta distancia, debe ser la nueva coordenada X del punto P. Y esta otra distancia que estamos indicando acá debe ser la nueva coordenada Y del mismo punto P con respecto al eje Y nuevo. Y todo ello con respecto al origen nuevo. Queremos ver la relación entre esta X' con respecto a la X y la relación de esta Y' con respecto a la Y. Bien. Ahora, de aquí de la gráfica vemos claramente que la distancia X, del origen inicial a X, esta distancia, ¿sí? Vea usted, es igual a esta parte que estoy indicando aquí, que es distancia H, de aquí a aquí es H. Esto es H, ¿sí? ¿Sí? Más esta distancia que estoy indicando aquí, es la misma que esta otra. Vea usted, esta distancia, la distancia de X', es la misma distancia que tengo acá. Entonces, la distancia X debe ser igual a H más X'. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí. X es igual a H más X'. El mismo argumento podemos manejar con respecto a la Y. La distancia Y, vea usted, es la distancia de O a este punto. Pero la distancia de O a este punto Y es igual a esta distancia que estoy indicando aquí, que es la distancia del punto O al punto K. Es la distancia K más esta otra distancia que estoy indicando aquí. Pero esta distancia que estoy indicando aquí es lo mismo que la distancia de Y', es Y', es esta. De tal manera que K, que es esta distancia, K más Y' debe ser igual a la distancia H, que es lo que tenemos aquí. A la distancia Y, perdón. Repitiendo, K más Y', K más Y' debe ser igual a la distancia Y. Entonces lo que tenemos aquí, Y es igual a K más Y'. Muy bien. Y entonces aquí, despejando X' y Y', pues ya tenemos el resultado del teorema. Entonces X' debe ser igual a X menos H, Y' debe ser igual a Y menos K. Entonces, en resumen, en los ejes coordenados originales, si las coordenadas de un punto P es X, Y, y el origen lo movemos, lo trasladamos al punto HK, entonces, con respecto al nuevo origen, el punto P va a tener coordenadas X' igual a X menos H, Y' igual a Y menos K. Bien, ahora vamos a presentar ya el resultado correspondiente a la ecuación de la parábola con traslación de ejes, donde trasladamos el origen. Bien. Si una parábola tiene vértice en HK, ahora el vértice de la parábola ya no está en el origen del plano. El vértice de la parábola está en el punto con coordenadas HK. Y su eje es paralelo al eje X. Aquí tenemos la gráfica, vea usted. Este es el vértice, esta es la parábola. Esta es la parábola. ¿Sí? Este es el vértice. Vea usted, el vértice ya no está en el origen. Aquí tenemos el origen del plano, en 0,0. Vea usted que el vértice de la parábola ya no está en el origen. Está en el punto con coordenadas HK. Bien. Y vea usted que el eje de la parábola es paralelo al eje X. El eje de la parábola es paralelo al eje X. Bien. El teorema afirma que la ecuación de esta parábola con estas características debe ser esta igualdad.
y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. Bien, de la demostración. Vea usted, aquí nos conviene trasladar el origen al vértice de la parábola. ¿Por qué nos conviene hacer eso? Porque ya conocemos la ecuación de la parábola donde su vértice está en el origen del plano. Ya conocemos su ecuación bajo esas características. Entonces, aquí vea usted que nos conviene trasladar el origen inicial del plano, el punto O, coordenada 0,0, el origen, trasladarlo al punto HK, para que aquí ya el nuevo origen del plano ya va a coincidir con el vértice de la parábola. Entonces vamos a mover el origen al punto HK. Con respecto al nuevo origen O', HK, la ecuación de la parábola ya la conocemos. Con respecto a este nuevo origen, el origen va a coincidir con el vértice y debe tener este aspecto. Y', ahora estamos manejando variables Y' y X', que son las nuevas variables que se miden con respecto al nuevo origen, que ahora está en el vértice de la parábola. Entonces la ecuación debe ser Y' al cuadrado igual a 4p por X'. Pero por el teorema anterior, el teorema de traslación de ejes, ya sabemos que Y', la nueva coordenada Y con respecto al nuevo origen, debe ser igual a Y menos K. El valor de Y inicial con respecto al origen inicial menos la coordenada K. Igualmente, X' es igual a X menos H. La coordenada X', la nueva coordenada X con respecto al nuevo origen, O', debe ser igual a X menos H. Y ya tenemos el resultado, así de directo y de fácil. Entonces, esta debe ser la ecuación de la parábola, cuyo eje es paralelo al eje X, ¿sí? Y el vértice está ubicado en el punto con coordenadas HK. El vértice es el punto HK. Entonces, esta debe ser la ecuación de la parábola. La distancia del vértice al foco, pues este debe ser P. La distancia del vértice al foco es P, en valor absoluto para hacerlo positivo, porque si P es positivo, ya sabemos, si P es positivo, la parábola se abre a la derecha, si P es negativo, se abre a la izquierda. Si P es positivo, se abre a la derecha, si P es negativo, se abre a la izquierda. La longitud del lado recto sigue siendo válido esta expresión en valor absoluto. La longitud del lado recto sigue siendo el valor absoluto de 4P. Siguiente teorema. Ahora vamos a considerar el caso de la parábola cuyo vértice está en el punto HK, coordenadas H, K, y su eje es paralelo al eje Y. Este es el eje de la parábola, es paralelo al eje Y. Esta es la curva de la parábola. Y su vértice está en el punto HK. Bien, repitiendo exactamente el mismo argumento, el mismo análisis que el caso anterior, tenemos que, bajo estas características, la ecuación de esta parábola debe ser X menos H al cuadrado igual a 4P por Y menos K. ¿Sí? Es la misma, el argumento para llegar a este resultado es el mismo anterior. Con respecto al nuevo origen, que ya coincide con el vértice de la parábola, esta debe ser la ecuación de la parábola. Y después, sustituyendo por el teorema de traslación de ejes, X' y Y', X' es X menos H, Y' es Y menos K, ya nos queda la ecuación. Bien, la distancia del vértice al foco sigue siendo P en valor absoluto. ¿Sí? Si P es positivo, se abre hacia arriba, la parábola. Si P es negativo, se abre hacia abajo. Y sigue siendo válido el que 4P, el coeficiente de Y menos K, en valor absoluto debe ser la longitud del lado recto. Bien, vamos a ilustrar las ideas anteriores con este ejemplo. Queremos obtener la ecuación de la parábola con vértice en el punto menos 3,5 y el foco es el punto menos 3,1. Vea usted. Vértice menos 3,5, foco menos 3,1. Entonces, el valor de H debe ser menos 3, las coordenadas del vértice, y el valor de K debe ser 5 positivo. Bien, este es el foco, punto F menos 3,1. Bien, hemos dicho que una parábola cualquiera se abre en la dirección del vértice al foco.
en la dirección del vértice al foco se abre la parábola. Si usted grafica estos puntos en el plano, ¿sí?, se puede dar cuenta que el punto que está arriba es el vértice y el foco queda abajo, menos 3, 1. Entonces, esta parábola se debe abrir hacia abajo, y su eje es paralelo al eje Y. Vea usted. Bien, entonces el eje es paralelo al eje Y. Entonces, la ecuación de esta parábola con estas características debe tener este aspecto. ¿Sí? Bien, entonces, h dijimos es menos 3. Entonces, esto nos queda x menos 3, x más 3 al cuadrado, igual a 4p que multiplica por y menos k. K es igual a 5, y menos 5. Este debe ser entonces el aspecto de la ecuación de esta parábola. Ahora, el valor de P, dijimos de P, en valor absoluto P debe ser la distancia del vértice al foco. Entonces, la distancia del vértice al foco es 5 menos 1, en valor absoluto 4. Entonces, el valor absoluto de P es 4. Este es el valor absoluto de P es 4. Pero como ya hemos dicho que la parábola se abre hacia abajo, entonces el valor de P debe ser negativo. Entonces, el valor de P es menos 4. Entonces, colocando el 4 negativo aquí, ya tenemos la ecuación completa. Es x más 3 al cuadrado igual a 4 por 4, 4 por menos 4, menos 16 por y menos 5. ¿Sí? Entonces, el eje de la directriz, la distancia del vértice a la directriz también debe ser P. ¿Sí? Como ya dijimos, debe ser del vértice a la directriz debe haber una distancia P, o sea, 4. Entonces, al 5, el eje Y, coordenada Y del vértice, a 5 le sumamos el 4, me da 9. De ahí que la ecuación de la directriz debe ser Y igual a 9. Debe ser la ecuación de la directriz. Una distancia 4, P, a partir del vértice. Entonces, Y es igual a 9. Bien. Ahora, el lado recto, dijimos, sigue siendo el valor absoluto de 4 por P. Entonces, como 4 por P es menos 16, en valor absoluto es 16 positivo. Entonces, la longitud del lado recto debe ser igual a 16. Entonces, con todos estos detalles, dejamos como ejercicio que usted grafique la parábola con toda esta información. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.